Denise Argote Espino, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos platique y esté con nosotros para platicarnos sobre esto que sucedió y todo el misticismo que hay alrededor de una cultura que se asienta en Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, Querétaro y Puebla, la cultura huasteca. Denise, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, pues muy buenos días. Aquí otra vez con gusto platicando de estas historias. ¿Quiénes eran los huastecos? Bueno, la Huasteca en sí se denomina un área geográfico-cultural que se encuentra comprendida, como tú dijiste, de la Sierra Madre Oriental hacia la costa del Golfo, y está San Luis Potosí, Veracruz, el sur de Tamaulipas, el noroeste de Puebla, parte de Querétaro, de lo que es la Sierra Gorda, y un pedazo de Hidalgo. Ya como huastecos, ya se les considera para el periodo posclásico, que estamos hablando del 900 hasta que llegan los españoles, claro, después de Cristo. Pero eran, y siguen siendo, porque todavía hay esta gente poblando varias regiones de los estados que acabamos de mencionar, que tenían unas características muy particulares. Cuando dices que todavía hay, quiere decir que a pesar de la conquista, esta cultura prevaleció y sigue prevaleciendo en estos días. Así es, y ellos se autodenominan Tenec, o sea, no, ellos no se consideran, somos los huastecos, ellos se consideran Tenec. Que los Tenec podríamos hablar que son la cultura originaria que pobló la Huasteca. Así es, o por lo menos para el periodo posclásico, ¿no? Entonces, te digo, entre estas peculiaridades, ¿no?, que los mismos mexicas mencionan ya cuando la época de los españoles, es que los huastecos eran vulgares, eran salvajes. ¿Por qué? Porque les encantaba andar parcial o totalmente desnudos, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo se daba esto de la desnudez? Que es algo que estaba leyendo y me llamó muchísimo la atención, porque de una parte ellos tatuaban mucho sus cuerpos y le tenían este culto al tatuaje y a la perforación, pero también a la desnudez. ¿Qué representaba para ellos la desnudez? Así es. Pues era como mostrarse a sí mismo como los hombres del maíz, ¿no? Que son la mazorca, pues también está desnuda y ellos también. Entonces hay una historia o un cuento que manejan los mexicas muy curioso, de un tal Tueyombe que era huasteco y llegó a Tula, ¿no?, donde estaban los toltecas, y obviamente pues andaba en el mercado vendiendo sus mercancías desnudo. Pero resulta que pasa una princesa tolteca, lo ve y queda prendida de él. ¡Claro! ¿Sí? Pues ya no tenía nada que descubrir, ya lo había visto todo. Al punto de que cae enferma hasta que no le dejen casar con el huasteco, ¿no? Es una de los cuentos populares prehispánicos más conocidos. Ahorita dijiste varias cosas, de los mexicas, que estamos hablando de los inicios de la cultura, pues parte de la cultura. ¿Por qué cuando vemos las definiciones o buscamos las definiciones de qué es lo que significaba la huasteca o la palabra huasteco, por qué nos refiere a una palabra náhuatl? Náhuatl, porque finalmente son los mexicas los que le platican a los españoles todo lo que conocían sobre los huastecos. Que significaba caracolillo o pequeña legumbre, ¿cierto? Así, un guaje, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos fabricaban cerámica que tenía esta forma redonda que parecía como guajes o calabacitas. ¿Por qué era para ellos tan importante la alfarería? Bueno, yo creo que en toda Mesoamérica y en todas las culturas pues que ya eran agrícolas, la cerámica era muy importante. ¿Por qué? Porque era un instrumento con el cual podrían realizar una serie de actividades domésticas y rituales, ¿no? De comercio, para transportar, para almacenar cosas. Entonces, y además era muy efectiva porque pues, la cerámica es impermeable y no se le escurre ningún líquido. Era un excelente almacenaje. ¿Y sobre el trabajo de la madera? Más que la madera, era el caracol. Ellos tenían un arte para fabricar artefactos suntuarios con caracoles que muy pocos pueblos lo dominaban a la manera que ellos lo hacían. Pero esto tiene que ver por la situación geográfica donde se encontraban cerca de la costa, claro, ¿no? Por eso tenían mucha pesca ellos también. Así es. Cuando hablamos de la pesca, hablamos de agricultura, se dice por allá, o más bien se ha comentado por allá, que ellos fueron los primeros en aprovechar el maíz y en explotar el maíz. ¿Esto es cierto? No necesariamente.
Hay estudios de gente que ha manejado, o que ha estudiado sobre todo cuevas, que es donde se conservan más restos de maíz, que encuentran en ciertas cuevas del sur de Tamaulipas restos de maíz, pero los maíces más antiguos que se han encontrado en México están en cuevas de Puebla y Oaxaca. Entonces, al parecer, el manejo del maíz más antiguo ya a nivel agrícola o experimental fue en Oaxaca y en Puebla. ¿Por qué se dice que la cultura huasteca tiene inicios o su origen en la lengua mayense? Así es, de hecho se han hecho estudios de lingüística y se ha visto muchas similaridades en la lengua maya y en la huasteca, pero no en toda la maya, porque la lengua maya se divide en muchas lenguas también, ¿sí? Más que nada en la lengua maya chicomulteca, que va hacia el sur de la península de Yucatán. Entonces se dice que en algún momento, que pudo haber sido alrededor del 1000 después de Cristo, venía un grupo que era el mismo, ¿no? Pero en un punto, alrededor de esa época, se separan. Uno se va al sur y se convierten en mayas chicomultecas, y el otro se va hacia el norte y se convierten en los huastecas. ¿Por qué cuando hablábamos ahorita que tocabas el tema de la desnudez y el culto pues, al cuerpo, ellos hacían muchos tatuajes y se hacían perforaciones, y Así justamente es. perforaciones con incrustaciones de caracol, como tú Así decías? es. ¿Qué significa para ellos estos tatuajes y la perforación? Bueno, había muchas representaciones, incluso del color. Por ejemplo, las mujeres podían tatuarse, también podían teñirse el pelo Claro, de ellos se rojo teñían y el pelo. amarillo, pero no cualquiera. No cualquiera lo hacía. ¿Y qué hacía la distinción? La distinción eran los colores y el hecho de que la gente de poder, la gente de élite, podía tatuarse y podía pintarse el cabello. No los agricultores o gente de menor rango, ¿no? Era un estatus, era como mostrarle al pueblo quién era el que manda, ¿no? ¿Y era por eso que también se perforaban? Así es, se perforaban aquí, Ajá. en lo que se conoce el septum, ¿no? Los lóbulos y esta parte, ¿no? También se deformaban el cráneo. Había escuchado en alguna ocasión que se hacían escaras. Escoriaciones. Escoriaciones, se escamaban la piel. ¿Cómo es este procedimiento? Es una serie de lastimarse, o sea, de cortarte la piel para que vaya cicatrizando posteriormente. Y esta cicatriz no es igual que la piel, sino que es más abultada, ¿no? Entonces se ven figuras o diseños, ¿no?, en la piel con estas escoriaciones. Es como si fueran unas escamas, podríamos decir. Pues no necesariamente, porque las escamas están relacionadas con el despellejamiento, tal vez, ¿no? En este caso son cicatrices. ¿Cómo era todo el comercio para esta zona de la Huasteca? Definitivamente muy importante. Ellos eran grandes productores de algodón y de mantas de algodón, tanto así que los aztecas o mexicas, cuando conquistan cierta parte, les piden exclusivamente tributo de mantas de algodón, ¿no? Porque era una excelente zona para ese cultivo, ¿no? ¿Y qué importancia tuvo el río Pánuco para ellos? Pues totalmente, porque el río Pánuco cubre gran parte de esa región, ¿no? Entonces era un medio de transporte, ¿no? Es más fácil transportarte vía río que vía caminando. ¿Cómo se transportaban en esa época? En barcas y caminando. ¿Y cómo hacían esas barcas? Con madera. Y ¿Era la también misma madera que ellos estaban produciendo y utilizaban alguna técnica de amarre? Bueno, también podía ser por medio de trabajo de la madera, obviamente, como las canoas, ¿no? Como una canoa, pero completa, o sea, de una sola pieza. Así es, pero también usaban este tipo de amarres, ¿no?, para ir fabricando estas embarcaciones. Si hablamos de que la cultura huasteca toca parte de lo que es Veracruz, y en Veracruz, pues de una u otra manera tiene mucho sabor a trópico, y hay mucha fauna, y más en específico de las aves, hay muchas aves en Veracruz. ¿El trabajo de la pluma era importante para ellos? Sí, pero no era lo principal que ellos producían. El trabajo de plumario, se le denomina así, es más bien del sur de la República, ¿no? De Chiapas y de todas estas zonas, Claro, porque tiene más lacandonas y selva, demás. ¿no? Además que tienen plumajes mucho más coloridos que en esta zona de Veracruz. Por ejemplo, cuando es la caída de Tula, hay mucha gente o muchas o muchos habitantes de esa zona que se pasaron a la Huasteca. Solamente en la parte de la sierra, no llegan hasta Veracruz, ¿no? Se supone que los que más pudieron dominar durante un periodo
a la Huasteca fue la época de Teotihuacán, que es el clásico, y los mexicas, ¿no? Que ya es el último periodo del posclásico. Cuando hablamos de que toca parte de Tamaulipas, también se habla de que tuvieron cercanía o hicieron comercio con personas que vivían del otro lado, o sea, como diríamos, con personas de Estados Unidos, con los gringos de antepasados. ¿Esto es cierto? Así es, de hecho se han encontrado muchos elementos culturales similares, sobre todo en la frontera de la Huasteca con el Árido América, que así se le llama a esa región. Ahora mi pregunta es, si en esa época no había un presidente como Trump que quiere poner un muro, no habían barreras fronterizas, no había nada de este tipo, ¿no hubo una mezcla como tal entre la gente de arriba y nosotros? Por supuesto. O sea, la gente del otro país, perdón. Y la gente de abajo, o sea, por supuesto que sí. O sea, si había comercio a larga distancia desde Aridoamérica, lo que es sur de Estados Unidos y norte de México, con la Huasteca y con algunas zonas fronterizas de Mesoamérica, pues obvio que también hubo contacto genético. Claro, y hablando del intercambio cultural, porque cuando nos plantean toda esta zona de los indios americanos que están muy en la frontera y nos plantean toda nuestra historia precolombina y prehispánica, vemos pequeñas similitudes pero grandes diferencias. ¿En realidad hubo alguna compatibilidad cultural? Siempre hay compatibilidad cultural, ¿no? Siempre hay esa mezcla, siempre hay cosas similares, cosas afines a las cuales puede uno enlazar y formar vínculos, ¿no? Con otras culturas. Oye, Denise, bueno, pues las vacaciones están ya unos meses, empezando más bien a finales de marzo. Así y es. la Huasteca es una zona muy interesante para conocer y disfrutar Claro de que nuestro sí. México. ¿Cuáles son los puntos de interés que no nos debemos de perder de la Huasteca? Por ejemplo, un lugar sensacional, muy bonito naturalmente, es el parque de Edward James, que está el jardín de Xilitla, ¿no? Que es un jardín con diseños muy locos tal vez, pero que van acorde con el esquema natural, ¿no? Y además están las cascadas, está el sótano de las golondrinas y hay otros parques naturales, son fabulosos en esa zona. Pues es una gran recomendación para que estas vacaciones de Semana Santa o Semana de Pascua disfrutemos de todo lo que es la cultura de la Huasteca y disfrutemos de lo que es pues nuestra propia historia, porque acuérdense que mientras incentivamos pues obviamente el turismo local, hay mucha más ayuda para nuestro México. Gracias, Denise Argote Espino, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por platicarnos sobre este interesantísimo tema que es la cultura huasteca. Gracias.